Muy buenas a todos. Hoy en Fútbol Street, hablaremos de las campañas de Universitario de Deportes, donde no pudo gritar campeón desde 2013. Así que hice una investigación sobre los motivos que llevan a la U 7 años sin campeonar. Así que dentro intro. Antes que todo, los datos que vamos a recaudar de cada temporada son los fichajes y las salidas, los máximos goleadores y asistidores de la temporada, y por último su posición en las tablas de la apertura, clausura y el acumulado. Así que luego de esto, vamos con la temporada 2014. Lo primero que vamos a ver son los fichajes y las salidas. En cuanto a fichajes, los más importantes fueron Edison Flores, Cris Martínez, Sebastián Luna, entre otros más. Y en cuanto a salidas del club, las más importantes fueron las de Diego Guastavino, y la de John Galiquio. En cuanto a los máximos goleadores, Raúl Ruiz Díaz tuvo 10 goles, seguido de Christopher González con 4, de Cris Martínez con 3 goles, y de Olascuaga y Flores con un solo gol. En cuanto a las asistencias, Edison Flores es el líder con 4 asistencias, seguido de Ruiz Díaz y Gómez con 3 asistencias, y de González y Torres. Luego de ver este punto, llega el más importante, el del torneo local, donde en el Apertura quedaron en el puesto 4 de 16, haciendo una regular campaña, quedando a 6 puntos del primer lugar. En el torneo Clausura, la U quedó en el 7º puesto, haciendo una pésima segunda parte del año. Lo que hizo que en la tabla acumulada, la U quede en el 6º puesto, y clasificado a la Copa Sudamericana del próximo año. Cabe destacar que el conjunto merengue participó en la fase de grupos de la Copa Libertadores, donde hizo la peor participación de su historia con tan solo 1 punto. Ahora sí, pasemos al año 2015. En la temporada 2015, la U tuvo bajas sensibles como las de Ruiz Díaz y Alex y Gómez en el Apertura, pero también tuvo fichajes como el de Álvaro Ampuero, el regreso de Diego Guastavino, entre otros. En cuanto a los goles de la temporada, Raúl Ruiz Díaz volvió a ser el máximo goleador con 10 goles, seguido de Diego Guastavino y Edison Flores con 8 goles. Y en cuanto a las asistencias, Diego Guastavino participó en 7 goles, seguido de Edison Flores con 6 y de Alex y Gómez con 4. En el Apertura, la U quedó en el puesto número 14 de 17, haciendo un pésimo torneo Apertura que lo dejaría en las cuerdas del descenso. Pero en el torneo Clausura supieron remontar con la vuelta de jugadores como Ruiz Díaz y Alex y Gómez, quedando terceros, y a un punto del campeón del Clausura. En el acumulado final, volvieron a repetir puesto en la Copa Sudamericana del próximo año, donde precisamente jugaron y superaron la fase 1 cómodamente, frente a Deportivo Anzoátegui de Venezuela por un global de 6-2. Pero en la fase 2 sufrieron una goleada de 4-0 en el global frente a Defensor Sporting de Uruguay, que los dejó fuera de la Copa. Así que ahora sigamos con la temporada 2016. Este año 2016, el formato de la liga peruana era distinto, ya que luego de la apertura y clausura, habían unas liguillas y luego los playoffs. Empezando con los fichajes de la temporada, la U fichó al recordado paquete Juan Manuel Pino, la vuelta de Rafael Guarderas, a Hernán Rengifo, Miguel Trauco, entre otros. Y en cuanto a las bajas más sensibles, fueron las de Ruiz Díaz al Monarcas Morelia,
Edison Flores a Dinamarca, entre otras salidas. En el Apertura el conjunto crema pudo gritar campeón, llevándose el título con 35 puntos, estando a 9 de su máximo perseguidor, y asegurando estar en los playoffs de final de año. En el Clausura, la U casi repite la hazaña hecha en el Apertura, logrando quedar en el segundo lugar con 51 puntos, estando a solo 2 del campeón. Luego del Clausura, llegaba la liguilla, donde la U no tuvo mayores complicaciones y ganó la liguilla B. Luego de esto, en las semifinales de los playoffs, perdieron la serie frente a Melgar de Arequipa, y quedaron relegados a disputar el tercer y cuarto puesto, donde vencieron por 3-2 a Deportivo Municipal, asegurando así su cupo para la fase 2 de la Copa Libertadores del próximo año. En la Copa Sudamericana cayeron goleados por 6-1 en el global frente a Emelec de Ecuador, y perdieron la eliminatoria. Ahora sigamos con la temporada 2017. En este año 2017, se implementó el torneo de verano, pero también se siguió con el formato clásico de la Apertura y Clausura. En las altas más importantes están jugadores como Juan Manuel El Loco Vargas, Luis Tejada, Alberto Quintero, entre otros. Y en cuanto a las bajas más sensibles, tenemos a jugadores como Miguel Trauco, Diego Chávez, Gustavo Duranto, entre otros. Los goleadores del año 2017 fueron Luis Tejada con 17 goles, Alberto Quintero con 10 goles, y de Alex y Gómez con 5 goles. Las asistencias de la temporada las lideró Alex y Gómez con 8 asistencias, seguidos de Diego Guastavino y Alberto Quintero con 3 asistencias. En el torneo de verano, la U quedó en el quinto puesto del grupo B, y en el torneo Apertura, la U quedó en el quinto puesto, estando a solo 4 puntos del puntero de la Apertura. En el torneo Clausura, la U mejoró el puesto anterior, terminando en el cuarto puesto con 29 puntos, estando a solo 5 puntos del campeón que fue Alianza Lima. En la Copa Libertadores, la U disputó la fase 2 del torneo continental, donde se enfrentó a Deportivo Capiatá, donde sufrió el capiatazo, perdiendo por 4-3 en el global, recibiendo una de las remontadas más vergonzosas de la fase previa de la Copa Libertadores. Luego de este breve resumen de esta temporada, pasemos a la temporada 2018. En este año 2018, se siguió usando el formato del torneo de verano al igual que el año anterior. En este año, la U estuvo sancionada con no poder fichar a ningún jugador en el mercado de verano. Así que el club subió a varios jugadores canteranos al primer equipo como Paulo de la Cruz, Brian Velarde, entre otros. Pero a mitad de año, la U fichó jugadores como Pablo Lavandeira o Germán Denis. Justamente los goleadores de la temporada fueron Germán Denis, junto a Antonio Osorio. En cuanto a las asistencias, Germán Denis y Roberto Siucho lideraron la tabla con 5 asistencias. En cuanto a las salidas, las más importantes fueron Carlos Cáceda y Diego Guastavino. En el torneo de verano, la U quedó en el puesto número 8, estando muy lejos del campeonato. En el Apertura, la U terminó en el puesto número 11 de 16 posibles, por lo que comprometía a la U con el descenso en cierta parte. En el Clausura, la U mejoró notoriamente y quedó en el puesto número 4, estando a solo 4 puntos del campeón del torneo. En la tabla acumulada, la U quedó en el puesto número 9, quedando fuera de competencias internacionales por un año. En la Copa Libertadores, la U disputó la fase 1 de la Copa, teniendo una serie frente a Oriente Petrolero de Bolivia, perdiendo 2-0 en Bolivia, y ganando 3-1 en Lima, pasando Oriente Petrolero por un global de 3-3, siendo favorecido por el gol de visitante. Ahora sin más preámbulos vamos al año 2019. En el año 2019, el formato volvería al formato común de Apertura y Clausura, pero se implementó la Copa Bicentenario. Los fichajes de la temporada más importantes fueron Alejandro Joveuk, José Carballo, Armando Alfajeme, Neliño Quina, entre otros. Y las bajas más sensibles fueron Arquímedes Figuera, Juan Manuel El Loco Vargas, Raúl Fernández, entre otros más.
El goleador de la temporada fue Alejandro Joberg, seguido de Germán Denis, quien a pesar de solo estar medio año en el club dejó huella en la U. Las asistencias las lideró Alejandro Joberg, seguido de Alberto Quintero y de Pablo Lavandeira. En el Apertura, la U lo volvió a pasar mal en la tabla, empeorando la posición del año pasado, terminando en el puesto número 12 de 18. El Clausura fue mejor para la U, porque de la mano de Ángel Comizo, llegaron a estar a 7 puntos del segundo puesto en un punto de la temporada. Pero se les congeló el pecho y perdieron el Clausura en las últimas fechas, quedando segundos a solo 2 puntos del campeón. En la tabla acumulada, la U quedó en el puesto número 4, clasificando a la fase 1 de la Copa Libertadores del próximo año. En la Copa Bicentenario, la U pasó de fase de grupos en el segundo puesto, pero se quedó en cuartos de final cayendo frente a Deportivo Copsol por penales. Ahora vamos a la última temporada. En este último año 2020, se iba a disputar el mismo formato que en el año pasado, pero por cuestiones de la pandemia, se reducieron a 2 fases, siendo la primera de manera normal, y la segunda en grupos. Los fichajes más importantes de la temporada fueron Jonathan Dos Santos, Iván Santillán, Tonal Millán, entre otros. Las bajas más sensibles fueron Pablo Lavandeira, Cristian Ramos, Alberto Rodríguez, entre otros. El goleador del equipo fue Jonathan Dos Santos con 14 goles, seguido de Alejandro Joberg con 13 goles. Las asistencias las lideró Alejandro Joberg con 8. Seguido de Meriño Quina con 4 asistencias y de Donald Millán con 3. En la fase 1, la U estuvo en un modo arrasador, y lograron llevarse la fase 1 con solo 2 derrotas, y con una diferencia de 7 puntos al segundo puesto. En la fase 2 la U bajó la guardia y quedó sexto en su grupo, pero estando clasificado a la final por ganar el Apertura. En la tabla acumulada, la U quedó segundo, estando solo a 3 puntos del puntero. En la final, se enfrentó a Sporting Cristal, perdiendo 3-2 en el global y quedando subcampeón y clasificado a la fase de grupos de la Copa Libertadores de este año. En la Copa Libertadores, superó la fase 1, por 2-1 en el global frente a Carabobo de Venezuela. Pero en la fase 2, se enfrentó a Cerro Porteño de Paraguay, donde perdió por 2-1 en el global y quedó eliminado. Luego de este resumen de las temporadas que lleva el cuadro merengue sin campeonar, deja en los comentarios tu opinión de los fracasos continuos de los merengues. Te estaré leyendo comentando igualmente. Conmigo será hasta el próximo vídeo. Hasta la próxima.